puede en esta mañana entonces poderle enviar el link para que aquellos que de pronto usted está guiando en el camino del Señor, direccionando en el camino del Señor, pues entonces ellos puedan disfrutar también de estos tiempos de discipulado, ¿sí? Damos la gloria al Señor. Entonces hoy estaremos compartiendo bajo el tema la salvación. Hoy es el cuarto tema, ya miramos acerca de él, del pecado, luego miramos acerca de el arrepentimiento y luego miramos acerca de el nuevo nacimiento. Hoy estaremos hablando acerca de la salvación, ¿cierto? La salvación. Pero por eso es muy importante, la vida cristiana, hermanos y amigos, es una vida procesal. La vida cristiana es una vida procesal y el fundamento, ¿cierto? La doctrina, por decirlo así, también es un proceso constante donde cada creyente, cada hombre y cada mujer necesita ir aprendiendo. Por ejemplo, no podemos hablar de la salvación sin primeramente hablar de lo que es el pecado. Y no podemos hablar de la salvación sin primeramente concientizar al creyente o al nuevo creyente acerca del arrepentimiento. Y no podemos hablar de la salvación sin primeramente hablarle al nuevo creyente acerca de el nuevo nacimiento. Son etapas, ¿cierto? Son procesales. Entonces ya miramos. Hoy vamos entonces a hablar de la salvación, ¿cierto? Porque la salvación, hermano, ese es el fundamento, ¿cierto?, de nuestra vida cristiana. La salvación a través del Señor Jesucristo. La salvación a través de Cristo. Hoy en día encontramos un fenómeno, hermanos y amigos, y es delicado porque muchos hombres o ministros se saltan todos estos órdenes de Dios, se saltan todos estos fundamentos bíblicos, y hoy en día usted, por ejemplo, encuentra que algunas congregaciones bautizan a la gente sin primeramente ser consciente al nuevo creyente de lo que es el paso tan importante que están dando. Y si muchas veces, amigos y amigas, la gente, después de haberles discipulado, después de haberles enseñado el fundamento de la vida cristiana, a veces no lo viven después de haberse dado ese proceso tan importante como es el discipulado, se bautizan y no viven en el evangelio. Ahora imagínese usted, hermano, uno sin enseñarle a una persona lo que es verdaderamente el fundamento de la vida cristiana. O sea, muchas veces hay gente que se bautiza y no sabe ni siquiera por qué ni para qué se bautizó, porque a veces olvidamos, ¿sí?, lo que es el fundamento doctrinal. Entonces, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso nos describe un poco acerca de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación. Como primera medida, es importante entender que la salvación no es el resultado de ninguna obra meritoria. No es porque nosotros hagamos o hemos hecho algo para merecer la salvación. Querido amigo y amiga, la salvación es un regalo de Dios. Es lo más importante que necesitamos comprender. La salvación es un regalo de Dios, ¿sí?, a través de Cristo. Y Pablo lo describe: porque por gracia. La palabra gracia se define favor no merecido. O sea, nosotros no merecíamos la salvación. Ningún ser humano en la tierra merece el regalo de la salvación. Pero bajo ese favor divino, bajo esa gracia divina, la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahora, ¿la fe en qué o en quién? Por medio de la fe
en el Señor Jesucristo. Porque mucha gente tiene fe, pero ¿en qué la está depositando? ¿Cierto que sí? Por ejemplo, en Venezuela, la gente tiene fe, pero tiene la fe puesta erráticamente en María Lionza. Pero María Lionza no salva. María Lionza no perdona pecados. María Lionza no salvó ni murió en la cruz del Calvario. Tampoco, mis amados, ¿cierto? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que está nombrada en los países y principalmente en México, donde fue su iniciativa, la Virgen de Guadalupe no salva, ninguna virgen salva, porque no fue ninguna virgen la que murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que fue a través de Cristo. Y es importante esto, ¿cierto? El apóstol Pablo dice allá en su primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que puede perdonar los pecados del hombre, que puede salvar a la humanidad, que ha salvado a la humanidad, se llama Jesucristo, ¿cierto? Se llama Jesucristo. Fue Jesús el que murió en la cruz, ¿cierto? Por gracia soy salvo. Y dice, no por obras. O sea, usted no puede hacer nada, el hombre no puede hacer nada para alcanzar la salvación. Durante décadas atrás, hermanos, durante mucho tiempo nos enseñaban que el hombre tenía que hacer ciertos méritos para alcanzar la salvación, ¿cierto? Tenía que hacer ciertas formas, ciertos modelos, ciertos sacrificios para poder alcanzar la salvación. De ahí salió la doctrina de la iglesia tradicional que le llamaban las indulgencias, ¿cierto? Donde el hombre tenía que hacer ciertas cosas para poder alcanzar la salvación. Entonces yo quiero que usted pueda comprender en primera instancia que la salvación, amado amigo, es un regalo de Dios. La salvación nadie la puede obtener bajo ningún modelo, bajo ninguna forma, ¿cierto? No hay modelo humano para que el hombre pueda ser salvo, ¿sí? Ahora, vaya al Salmo 49.7, Salmo 49.7, dice el escritor del Salmo 49.7, nos describe algo bien interesante en esta mañana y lo vamos a leer. Salmo 49.7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El hombre no puede salvar al hombre, amado amigo. Ahí la Biblia lo dice, ninguno de ellos podrán en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No podemos, ni las riquezas, ni el poder humano pueden servirnos para alcanzar la salvación. Ustedes recuerdan que durante mucho tiempo la iglesia tradicional nos enseñaba, o nos enseña todavía, que la salvación se obtiene a través de la rogativa, ¿cierto que sí? Entonces se muere una persona y la iglesia tradicional tiene la tendencia o la doctrina de que entonces la persona murió y que entonces su familia puede pagarle a Dios por la salvación del alma de aquel hombre o de aquella mujer a través de lo que llamamos nosotros las misas que ellos realizan por las benditas almas del purgatorio. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia nos enseña, queridos amigos y hermanos, que la salvación es un regalo de Dios. Y que la salvación no se obtiene por lo que usted pueda hacer. No, la salvación no se recibe por lo que yo pueda hacer. Ningún hombre ni ninguna mujer puede pagarle a Dios por la salvación. Primero, porque la salvación es un regalo de Dios. Y segundo, porque no hay valor significativo para poder pagar la salvación. Es tan tremendo que el único modelo para poder que el hombre pudiera ser salvo fue a través del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. No hubo otro modelo. Créame, amigo y amiga, que si quizás hubiera habido otro modelo, el Padre quizás lo hubiera ejecutado, pero no. El único modelo a ejecutar era a través de Cristo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Es a través de Cristo, querido amigo y amiga. Entonces, es a través de Cristo la salvación. La salvación no se obtiene porque nosotros somos católicos o porque somos evangélicos. No, 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 no. La salvación es, siempre téngalo en cuenta, es un regalo de Dios. Ahora, vamos a entrar en un punto que es bastante complejo. A través de algunos tiempo atrás ha creado grandes polémicas doctrinales en muchos lugares, ¿cierto? Se pierde la salvación. Porque aquí, hermano, hay gente que dice, bueno, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo he escuchado a algunos hermanos predicadores que hablan acerca de este tema y ellos afirman que la salvación no se pierde. Tremendo, ¿no? Ahora, yo pienso, mi manera de pensar es, la salvación no se pierde, pues porque es un regalo de Dios, pero la salvación sí la puede descuidar el creyente. No que se pierda porque Dios se la quite, porque Dios no se la va a quitar. Ahí está. Pero si el creyente no cuida lo que Dios le regaló, ya es otra cosa. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿puede un creyente no ser salvo? Eso es otra voz, hermano, sí. Un creyente que descuide la salvación, aunque la salvación es un regalo de Dios, el hombre o la mujer que descuide la salvación, pues hermano, se va a perder. Se va a perder. Pero pastor, si ya Cristo murió, pero vamos a lo que nos dice la palabra. Porque es ahí, hermano, donde la línea del pensamiento de la iglesia creciendo en gracia, eso es una secta, no iglesia, una secta que fue promovida por su promotor, o el que promovió esta secta religiosa ya murió, haciéndole creer a la gente que iba a resucitar al tercer día, un anticristo. Este hombre decía que la salvación no se perdía y que la gracia se extendía entre más usted pecara, que porque Dios, entonces que entre más usted pecara, pues más abundantemente era la gracia de Dios. Vamos a mirar ahorita qué nos dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Para aquellos que dicen que la salvación, que usted puede vivir una vida, hermano, en pecado, que usted puede seguir pecando, pero que como ya Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario, entonces usted va a ser salvo porque ya Cristo pagó. No, vamos a lo que dice la Escritura. No vamos a lo que dice el hombre. ¿Qué dice la palabra? Dice, por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire, habla de la obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y temblor. Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo amonesta a la iglesia de Filipo para que ellos, hermanos, primero obedezcan. No hay salvación sin obediencia, querido amigo y amiga. Usted puede haber creído en el Señor Jesucristo, puede haber sido bautizado, pero si usted no está en obediencia, si no estamos en obediencia, hermanos y amigos, no hay salvación. ¿Cierto? Entonces, para esa línea de pensamiento que dice que la salvación no se pierde, Pablo exhorta a la iglesia de Filipo y les dice que se ocupen, o sea, que se preocupen por su salvación y que lo hagan con temor y lo hagan con temblor, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Y ahí está, ahí nos acaban de escribir este texto, eso de 32, 32, 33, y Jehová le dijo claramente, el que pecare contra mí será raído, ¿cierto? Que sí, será quitado de mi presencia. Entonces, mis amados hermanos y amigos, la salvación, si usted la descuida, no es porque Dios se la quite, si usted la descuida, usted va a perder. Yo siempre pongo y hago una ilustración. Si a usted le regalan una prenda de oro de alto valor, ¿cierto? Usted le entregan en sus manos y le dicen, aquí está esta prenda de oro de alto valor, de alto precio, ya lo regalaron, es suya porque se la dieron, ¿cierto?
Pero usted tiene que cuidarla. Porque si usted la deja por ahí en cualquier rincón, en cualquier mesa o en cualquier lugar, pues fácilmente otra persona va a venir y va a tomar la prenda y se la va a llevar. Y se va a perder. Asimismo es la salvación. La salvación usted tiene que cuidarla. ¿Cómo usted la cuida? Viviendo en obediencia, viviendo en santidad y viviendo en el temor de Dios. ¿Cómo puede un hombre creer o una mujer creer que puede ser salva simplemente porque se bautizó o porque creyó en el Señor Jesucristo, pero sigue viviendo una vida réproba ante los ojos de Dios? No, querido amigo. Eso es un engaño que Satanás ha venido dándole, hermanos y amigos, a la humanidad. Pablo, hablando acerca de la salvación y de la gracia, Pablo escribe ya en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, vamos a mirarlo, en el versículo 1 dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, querido amigo, si usted por alguna manera alguien le sembró esa ideología, ese pensamiento diabólico, que la salvación no se pierde, yo quiero decirle: la salvación, hermano, si usted la descuida, sí se pierde. Porque hay quienes creen que entre más pequen y más pequen y más pequen, mayor es el perdón de Dios. No. Pablo dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el mismo Pablo, que hace esa pregunta, que crea ese interrogante, él mismo nos da respuesta: en ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es importante. La salvación es un regalo de Dios. Pero si usted quiere ser salvo y yo quiero ser salvo, necesitamos apartarnos de todo aquello que es pecado, ¿cierto? Ya hablamos en el primer punto o en el primer tema del discipulado, que es el pecado. Entonces, necesitamos apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, que va en contra del fundamento y de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Yo quiero ser salvo? Bueno, Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Pero, mis amados hermanos, nosotros tenemos que velar y cuidar la salvación. Y ya terminando ese primer punto de si la salvación se pierde o no se pierde, el escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, si usted descuida la salvación, usted y yo no vamos a escapar de la condenación. El escritor del libro de los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No descuide la salvación, amigo. No descuidemos la salvación. Es un regalo maravilloso. Es algo precioso. Mire, la salvación, hermano, es tan maravillosa y tan preciosa. Usted no entra a un supermercado, usted no entra a ninguna tienda, a ninguna tienda o a ninguna cadena de almacenes, hermano. Usted no encuentra y dice: promoción la salvación hoy. No. En ningún lugar usted va a encontrar que le promocionen la salvación. Porque la salvación proviene de Dios a través de Cristo Jesús. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel hombre o mujer que acepta la salvación, ¿cierto? Que acepta a Cristo, que decide, hermano y amigo, reconocer su condición pecaminosa, que se arrepiente y que tiene un nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí está. ¿Quiere usted ser salvo? Lo primero que necesitamos en primera instancia es reconocer que somos pecadores. Lo segundo es arrepentirnos por todo eso que hemos hecho, ¿cierto? Lo que sea. Y lo tercero es, ¿cierto? Ahí tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Cambiar de estilo de vida. Porque hay gente que quiere ser salva, pero quiere vivir de cualquier manera, ¿no? Hay que cambiar de estilo de vida. Hay que ser diferentes. Recuerde que lo mirábamos la semana pasada, donde el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora,
La salvación, hermano, todos necesitamos la salvación. No hay ningún hombre ni ninguna mujer que pueda decir que no necesita la salvación. ¿Por qué todos necesitamos la salvación? En primera instancia, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ninguno de los que estamos en esta mañana conectados puede decir que no es pecador. Todos, comenzando por este servidor. Todos somos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué todos necesitamos la salvación? Porque todos somos pecadores y porque ninguno de nosotros es bueno. Hay gente que dice, ay, es que yo soy tan bueno. Yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Entonces yo de qué me tengo que arrepentir si yo soy tan bueno. Yo le doy de comer al hambriento y de beber al sediento. Pero hacemos otras cosas, ¿cierto que sí? Bueno, gloria a Dios por las cosas buenas que hacemos. Pero eso no nos da mérito a la salvación. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y Pablo, porque la iglesia de Roma, los judíos, Pablo le escribe a una iglesia compuesta en Roma por judíos y gentiles. Pero los judíos se consideraban superiores, hermano, a los romanos. Y Pablo le escribe a ellos, ustedes todos somos malos. No hay justo, no hay bueno, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Ninguno de los que está, hermano, aquí en esta mañana es bueno, ¿cierto? Ninguno de los que estamos en esta mañana congregados a través de este tiempo virtual es bueno. Todos somos malos, ¿cierto? Malos. Y como decía yo, con mucho respeto lo voy a decir, con mucho respeto, perdóneme hacer este comentario. Yo decía que yo era católico, pero yo era católico, apostólico y re malo, ¿cierto? Eso era yo, católico, apostólico y re malo, porque no era bueno. Yo tenía una religión, pero no caminaba con Cristo. No vivía para Cristo. Sí, mi vida era una vida simplemente religiosa. Y hoy en día encontramos mucha gente que aunque tiene una profesión de fe, su comportamiento, su estilo de vida no da para la salvación. O sea, no tiene el perfil correcto para que ese hombre o esa mujer pueda ser salva. Por eso, querido amigo, si todavía no has aceptado a Cristo, reconoce tu pecado. Reconoce que eres pecador delante de Dios, ¿cierto que sí? Arrepiéntete y arrepintámonos de nuestros pecados, ¿sí? Dile al Señor Jesucristo que cambie tu vida y acepta el regalo de la salvación a través del Señor Jesucristo. Cristo es el regalo de la salvación. Ahora, ¿por qué todos necesitamos la salvación? Porque todos nosotros somos perversos. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ay, hermano, si la humanidad pudiera saber lo que hay aquí en nuestro corazón, si el mundo pudiera saber lo que hay en su mente y en su mente, créame que muchos hasta ni nos volverían a hablar. Porque cuántas cosas hay en el corazón de nosotros, engaño, mentira, traición y bueno, tantas cosas que pueden haber en el corazón del hombre. Por eso el hombre necesita la salvación. Porque el hombre es pecador, porque el hombre es malo, porque el hombre, hermano, necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces por eso hoy yo quiero decirte en esta mañana que es necesario que busques el camino de la salvación. ¿Cierto? Sí, ahí el evangelista Mateo nos describe abiertamente. Ahora, hay gente que inició el camino de la salvación, pero se apartó del camino de la salvación. Ahora, ¿puede un hombre o una mujer que después de haberse apartado del camino de la salvación pretender creer que fue salva? No, una persona que se aparta. Yo he conocido, hermanos, muchos amigos, que hombres y mujeres que han conocido el mensaje del evangelio, los conocen, pero se apartaron de su comunidad, se apartaron de la iglesia, se apartaron del camino de Dios. ¿Puede esa persona ser salva? Mire lo que dice la escritura. Mire lo que dice. Mateo 10:22 dice, ya estamos terminando, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. ¿Quiénes entonces son los que van a ser salvos? Los que perseveren. No es aquel hombre o aquella mujer que diga, sí, yo conocí el evangelio, yo estuve 5 meses en esa iglesia evangélica, yo leía la Biblia, yo me congregaba, ¿cierto? Los hermanos Abba, yo les llamo los hermanos Abba, cuando oraban, cuando ayunaban, cuando oraban, bueno, etcétera, ¿cierto? Pero no es el tiempo pasado, tiene que ser en tiempo presente. La vida cristiana es una vida permanente, si queremos ser salvos, si queremos hallar la salvación, hermanos, seguir bajo ese modelo precioso de la salvación, necesitamos perseverar. Y el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo. No es el que, es que yo llevaba 40 años en el evangelio, porque hoy en día, y con esto termino, encontramos mucha gente, usted va a encontrar mucha gente que le dice, sí, yo pertenecía a tal comunidad. Sí, yo predicaba. Sí. No, sí, yo estuve como 30 años en una iglesia y uno es muy bonito, muy hermoso, qué bendición, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿están viviendo? ¿Puede una persona que habiendo conocido el evangelio y se apartó ser salvo? No, hermano. No. Si el hombre conoció el evangelio, si la mujer conoció el evangelio, pero se apartó, hoy es el día que necesita reconciliarse con Cristo Jesús. Necesitamos reconciliarnos con Cristo. Porque mira lo que dice Mateo 24, 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice que el que se quede hasta cierta parte, dice, no, el que persevere hasta el fin. ¿Vivir el evangelio es difícil? Sí. ¿Es duro? Sí. No es fácil. Porque Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome la cruz y sígame. Y la cruz representa negarnos a muchas cosas, o más bien abnegarnos a muchas cosas que el cuerpo y que nuestra vida quiere o desea. Pero caminar con Cristo es lo mejor. Es la mejor decisión que cualquier hombre o mujer pueda tomar. Por eso acepta a Cristo.